cada uno de los que me escuchan. Bueno, quiero darle la bienvenida a cada uno de aquellos cantantes que se encuentran ahí conectaditos en esta hora y que quieren aprender un poco más de técnica vocal. En este momento quisiera que tratáramos dos temas específicos y son las colocaciones vocales y la interpretación desde el punto de vista del canto. ¿Listo? Vamos a empezar con lo que son las colocaciones vocales. Tenemos que la correcta colocación o impostación de la voz consiste en hacer un buen uso del sistema resonador, ¿sí? ¿Pero qué será eso del sistema resonador? Nosotros, el Señor nos creó un propio sistema de amplificación, por decirlo así, de proyección de la voz, para que no necesitemos tanta cosa para que nuestra voz sea más audible, sino que nosotros aprendamos a manejar estos resonadores y saquemos el mejor provecho y la belleza, el esplendor de nuestra voz. ¿De acuerdo? Vamos a empezar reconociendo cuáles son nuestros resonadores. ¿Qué son los resonadores? Son todos los huesecillos, huesos, cartílagos. A partir de aquí, de los pliegues vocales hacia arriba, en nuestra garganta, hay una serie de huesecillos que se encargan de hacer que nuestra voz se proyecte, se pueda amplificar, por decirlo así. Si yo hablo sin ellos, mi voz se escucha así. No es bajita, estoy hablando sin resonador. Estoy sin tocar ninguna de las paredes de mi cara. Pero cuando yo empiezo a hacer uso de ellos, los sonidos de mi boca, todos los sonidos que se producen en mi garganta empiezan a rebotar y empiezan a encontrar una posición dentro de la colocación de la voz, dentro de la proyección vocal. ¿De acuerdo? ¿Y cómo hago para identificar, hermana Ruth, los resonadores? Bueno, yo les voy a pedir a ustedes que están ahí en su casa, con un do puede ser en el caso de las mujeres, si en el caso de los varones un sol, un mi, dependiendo de la voz. Me van a regalar la letra I, la letra I, la vocal I, es entre las vocales la vocal que más se acerca a una colocación lejana a la garganta. ¿Qué queremos lograr cuando decimos colocar la voz? Lo que queremos es alejar los sonidos de la garganta. Vamos a empezar a utilizar la imaginación. Para cantar se necesita ser muy imaginativo. Primero deben los sonidos estar aquí en nuestra mente. Si no los podemos imaginar, no los podemos cantar. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a empezar a imaginarnos los sonidos de aquí de los ojos hacia arriba. ¿De acuerdo? Para que no empecemos a sufrir, porque cuando empezamos a trabajar la voz aquí por ejemplo, ahí, y yo les digo, hermano, la palabra del Señor dice, ahí la voz empieza a cansar mi garganta, pero cuando yo empiezo a proyectar mi voz a esta altura, usted empieza a imaginar como si hubiera un mundo más allá, ¿cierto?, de lo que es su voz de garganta normal. Quiero que empecemos antes de la I por algo. Van a poner su mano en su pecho y van a producir un sonido grave. Ustedes sienten cómo vibra su pecho, ¿cierto? Por ejemplo, vamos a hacer... Pueden empezar con U, con I, con lo que quieran. Por ejemplo, si usted se da cuenta, usted puede percibir que la voz, como si la voz subiera o la voz bajara. Eso pasa cuando uno empieza a imaginar la voz, pero usted tiene que empezar a desarrollar la imaginación. Hay personas que se limitan a su voz de pecho, que es lo que se llaman esos sonidos que se encuentran forzados en la garganta. Por ejemplo, en el caso de los contraltos, do, re, mi, fa, sol, do, re, mi, fa, sol. Y si yo sigo con la garganta, do, re, mi, fa, sol, la, si, empiezan a forzarse, ¿cierto? Pero cuando yo empiezo a imaginar, empiezo a soltar. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do, re, mi. ¿Sí? Mi voz empieza a generar de una manera diferente. ¿De acuerdo? Empecemos con la letra I. La letra I es la vocal que nos hace colocar la voz a una distancia de nuestra garganta y nos ayuda para que empecemos a tratar de hacer lo mismo con las otras vocales. Y no me van a decir y no. Van a pensar la I aquí, a partir de aquí. Y nuevamente. ¿Sí? Y usted va a ir experimentando aquí va a empezar a sentir algunas sensaciones. No son vibraciones fuertes, son sensaciones leves, pero usted va a empezar a identificarlas. Y
usted empieza a mover algunas cosas dentro de su boca para que la voz vaya generando esas sensaciones. Si no las encuentra, vamos a empezar a buscarlas, ¿de acuerdo? Ahí usted que está en su casa va a empezar a hacerlo. Y seguidamente lo va a hacer con las otras vocales. Hasta que usted, yo lo que quiero es que usted empiece a experimentar, ¿sí? Que usted empiece a sentir esa sensación, valga la redundancia, aquí que se produce en cada hueso de estos. Un profesor decía que nosotros teníamos, bueno, esto se utiliza mucho para los niños, tenemos como la boca de un hipopótamo aquí detrás. Cuando usted abre su boca, aquí en estos músculos se produce un movimiento, un leve movimiento, pero que se puede percibir con sus manos, ¿de acuerdo? Y usted empiece a trabajar, a identificar esos músculos de tal forma que usted, a medida que usted lo va a hacer ahorita con letras y pausadamente, pero usted lo debe ir, como digo, implementando dentro de su canto, dentro de las canciones, ¿de acuerdo? La voz, yo les decía que debe ser pensada antes de cantar, ¿sí? ¿Por qué a veces sufrimos mucho de desafinación? Porque trabajamos mucha voz de pecho y la voz de pecho suele ser fuerte. Y la voz fuerte choca, la voz fuerte es más difícil de usted dominarla. Es muy diferente de hacer un adorno con voz de pecho, por ejemplo. No, usted no le va a dar, usted suena como, bueno, no le sé decir cómo. Pero si usted hace un sonido con voz de cabeza, que vamos a hablar ahorita de esas colocaciones, por ejemplo, ¿sí ven la diferencia? No estoy hablando de los sonidos, sino de la forma de manejarlos y su afinación. Es mucho más fácil al colocar la voz, ¿de acuerdo? Quiero que no se queden solo con la I, van a hacerlo con la A, con la E, con todas las vocales posibles, ¿de acuerdo? Como ya hablábamos de que los resonadores son los músculos encargados de toda la amplificación de nuestra voz, ahora les voy a explicar algunas colocaciones. ¿Qué son colocaciones? Son como posiciones que adoptamos a la hora de cantar en nuestra garganta, ¿sí? Entre nuestra faringe y laringe, para producir un mejor sonido, ¿sí? Tenemos la voz de pecho, que es con la que nosotros trabajamos y nacemos, hablamos prácticamente, aunque cuando uno empieza a practicar otras colocaciones ya usted empieza a hablar diferente. Si yo hablara siempre con mi voz de pecho, mi voz sería así, entonces todo el tiempo hablaría así. Hermanos, Dios les bendiga, ¿cómo están ustedes? Ese sería mi timbre normal. Pero para yo lograr que tenga una mayor sonoridad y brillo, empiezo a buscar esa voz que está de la altura de mis ojos hacia arriba, ¿de acuerdo? Y se hace un poco más agradable. Imagínense yo todo el tiempo hablando así, hermano. ¿Cómo sería la clase de cansona y aburridora si todo el tiempo se la diera así, cierto? Entonces empiezo a buscar algunos matices de mi voz para lograr darle esa belleza, ese brillo que buscamos, ¿de acuerdo? Tenemos la voz. ¿Se acuerdan que les decía que había unos sonidos graves y que hacemos? Esos sonidos que están arriba les vamos a llamar voz de cabeza, y los sonidos que están abajo les vamos a llamar voz de pecho, ¿de acuerdo? Hay unos sonidos que están intermedios a ellos dos. A esos sonidos se les llaman voz mixta o sonidos mixtos, porque se encuentran entre los dos registros, podríamos llamarlo así, ¿de acuerdo? Hay algo que se llama falsete, y no lo podemos confundir con la voz de cabeza, porque el falsete suele pasar. ¿Por qué se da el falsete? Porque es la producción de aire cuando los pliegues vocales no se logran juntar bien, y el falsete suena con aire. Por ejemplo, porque nota, porque grandes maravillas haces tú, si ve que tiene aire. Pero si yo hago grandes maravillas haces tú, no hay otro como tú, no lo hay. Ese sonidito ya no hace parte de mi voz contralto, ¿de acuerdo? Pero sí lo puedo añadir a mi registro a través de la voz de cabeza. ¿Cómo se produce la voz de cabeza? Usted debe imaginarla de los ojos hacia arriba, eso no se le debe olvidar. Es una parte importante
importante para trabajar con la imaginación para lograr hacer todos estos sonidos, ¿de acuerdo? Entonces, quedan 3 tareas. Empezar a trabajar la I y el resto de vocales. Vamos a también identificar nuestra voz de pecho, nuestra voz de cabeza, sin mezclarla o sin confundirnos al falsete, ¿de acuerdo? Bueno, vamos a hablar un poco acerca de la interpretación. La interpretación es la forma en que exponemos lo que cantamos, en el caso de los cantantes, o en la forma en que tocamos, en el caso de los instrumentistas, ¿cierto? Cabe anotar que ambos somos músicos, tanto los cantantes como los instrumentistas, porque ambos hacemos música, ¿sí? A veces se dice que los músicos son instrumentistas y no. Yo también soy músico a pesar de que no esté tocando un instrumento, porque los dos hacemos música con nuestro conocimiento, nuestra inspiración, la composición y todo lo que tengamos que hacer, ¿de acuerdo? Es necesario para el cantante, para tener una buena interpretación, un buen calentamiento. Eso hemos venido hablando en clases anteriores, del calentamiento, su relajación es importante, sacarle tiempo a estudiar repertorio, porque es que si yo no estudio el repertorio, yo me voy a concentrar en mi interpretación por estar pensando en que no me sé la canción, ¿de acuerdo? Entonces, para que eso no me corte la inspiración y la libertad, yo tengo que saberme bien lo que voy a interpretar, ¿de acuerdo? Vamos a preparar todo antes de cantar, ¿sí? Si sé que necesito apuntes, si sé que necesito un instrumento, yo voy a cuadrar el volumen y a eso le llamamos prueba de sonido por lo general, ¿sí? Si los volúmenes están bien, si hay retorno, si no voy a trabajar con nada de amplificación, ¿cómo se llama eso? Sí, externa, que no sea yo, porque a veces podemos cantar a capela en un lugar que yo me sienta bien, que la voz esté bien, que mi voz de cabeza esté bien, que mis sonidos me salgan. ¿Por qué? Porque cuando yo vaya a llegar a ese sonido, ¿cierto? Cuando llegue a esa nota aguda y no esté el sonido ahí listo, ahí puede terminar todo. Es muy importante disfrutar lo que hacemos, hacerlo con seguridad, porque si yo lo hago con seguridad y me lo disfruto yo, seguramente los que me oyen también lo van a disfrutar, mejor dicho, se van a enamorar de lo que usted y yo cantemos, así usted no les diga nada. Hay gente que se gasta 10 minutos en el saludo, pero cuando cantan pierden todo el encanto. ¿Por qué? Porque hablaron tanto que le quitaron espacio a lo realmente importante. Entonces, para eso se hace muy necesario que lo que yo interprete lleve todo ese sentimiento, ese conocimiento, conciencia, seguridad de lo que voy a cantar. Por eso es importante la actitud, la postura ante el público, ¿sí? Mi actitud y mi postura muestra mucho, porque si yo canto Señor mi Dios, al contemplar los cielos, y los demás me están viendo mirando el reloj, el firmamento, no, pero si yo canto mi corazón en toda la canción, o sea, ya me olvidé de todo lo que está aquí y empiezo, me meto en algo diferente, ¿cierto? Entonces es muy importante la postura de su cuerpo, todo a la hora de interpretar cobra un sentido muy importante, ¿de acuerdo? Yo quiero que ustedes a lo largo de estas pequeñas clases, cortas clases que hemos tenido, ustedes puedan practicar eso poquito que hemos podido compartir y yo estoy muy segura de que eso nos va a servir, ¿sí? Vamos a notar algunos cambios, no olvidemos que como dice el dicho, la práctica hace al maestro y que necesitamos mucha práctica individual antes de reunirnos en grupo, ¿sí? Si cada uno individualmente hace su trabajo, yo le aseguro que cuando llegan a hacerlo en grupo será una total bendición y va a ser muy efectivo. No vamos siempre a ir a la segura y no vamos a equivocarnos. ¿Por qué? Porque ya hay un trabajo previo, ya hay una conciencia de la importancia del trabajo que realizamos. Estaremos viéndonos próximamente con la ayuda del Señor. Me alegra mucho compartir lo poco o mucho que hay en mi mente, mis conocimientos, y todo sea para la gloria del Señor. Dios les bendiga. Un buen día para todos.